gracias, señor presidente. Voy a estar en algunos momentos quitando la cámara porque he tenido problemas de señal y eso dificulta que se me pueda entender, presidente. Este es un proyecto muy sencillo, compañeros, honorables senadores, pero de un impacto significativo. Aquí hemos hecho múltiples debates, senador Cepeda, senador Marulanda, senador Bolívar, senadora María del Rosario, sobre el papel de la banca en medio de esta difícil situación que vive el país. Y hemos logrado evidenciar un comportamiento abusivo que no es exclusivo de la actual coyuntura, es el comportamiento al que ha venido acostumbrado el sistema financiero en Colombia. Las altas tasas de interés que nos cobran en las distintas modalidades del crédito, la realidad de lo que sucedió con los famosos congelamientos de los créditos en el marco de la pandemia, que no hubo tal congelamiento, sino un simple aplazamiento de las cuotas de los créditos con el respectivo interés, generando que se le aplazara la carga al usuario y aumentando dicha carga. Y esos comportamientos no son nuevos, senador Mauricio Gómez, como bien lo hemos planteado. Pero hay un tema en particular que de manera repetitiva demuestra el abuso exagerado del sector financiero y es la tasa de interés que nos cobran en la tarjeta de crédito en el país. Esa es la modalidad más abusiva de crédito en Colombia por parte de los bancos. Es una tasa que en muchos casos, por parte de muchas entidades, se sitúa casi que en el límite de la usura, en el límite de ese tope que está penalizado en la ley. Y uno mira y se pregunta cómo es posible que las tasas de interés en tarjeta de crédito lleguen al 28% efectivo anual, al 27, al 29% efectivo anual. Y uno se pregunta también, y a eso obedeció esta ley, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que le cobren la misma tasa de interés a un usuario que paga de manera puntual, que nunca se ha atrasado, que tiene un muy buen cupo de crédito, que ha cumplido los plazos establecidos en sus créditos a través de la tarjeta, que aquel usuario que, por ejemplo, se vive atrasando, que ha venido siendo sancionado porque se le baja el monto en su tarjeta de crédito autorizado porque maneja de manera negativa esa modalidad del crédito? Y yo ahí me preguntaba, porque los bancos son muy buenos cuando venimos a estos debates a decir que la libre competencia y a decir que las leyes que muchas veces restringen la libre competencia le hacen un daño al mercado. Pero a los bancos se les olvidan los argumentos de la libre competencia cuando dichos argumentos van en contravía de las prácticas abusivas que ellos emplean, como en este caso el de las tarjetas. ¿Por qué no aplica la libre competencia en estas modalidades, senadora María del Rosario? ¿Y por qué lo digo? Porque si todas tienen la misma tasa, pegadas al techo de la usura, los bancos no discriminan una tasa de interés entre el buen usuario o el usuario que se atrasa o que está moroso, significa que allí los elementos de la libre competencia sí no se tienen en cuenta, sino que hay un rasero indiscriminado que no tiene nada que ver con el juego de mercado para la definición de la modalidad y de la tasa de interés en tarjeta de crédito. Allí se les olvidan a ellos todos los argumentos que tratan de usar cada vez que se va a hacer algún tipo de regulación o reglamentación. Entonces, presidente, yo lo que hice en esta ley fue meterme en el campo de la libre competencia, de los juegos de mercado, porque a mí también me preocupa mucho, y lo tengo que decir, que muchas veces una ley pueda establecer tasas, puede establecer tarifas, porque el tiempo cambia, la situación económica cambia, las fuerzas del mercado cambian y la ley se mantiene estática. Eso a veces es peligroso. Si ustedes ven todas las luchas que hemos dado, todas las iniciativas que hemos aprobado, lo que propenden es porque haya más competencia. Lo que propende es para evitar, abusos de la posición dominante de muchas de estas entidades. Lo que propende es por evitar que se abuse de estas fuerzas del mercado para golpear a los contribuyentes o a los usuarios del sistema financiero. Entonces, ¿qué dice la ley? Son 3 artículos más la vigencia. Muy sencillo, compañeros. La ley dice que los bancos estarán obligados a la hora de definir la tasa de interés
que ofrecerán en su tarjeta de crédito, solo nos metemos con esta modalidad del crédito, factores de riesgo, del perfil de riesgo del usuario. Entonces, para poder definir la tasa, tendrán que establecer si ese usuario paga a tiempo, los montos del crédito, los plazos que solicita en número de cuotas, es decir, que se tenga una valoración del perfil de riesgo para definir la tasa de interés en tarjeta de crédito y que no sea como hoy ocurre, que es un rasero general a todo el mundo por igual y pues supongan ese rasero no es por debajo, ¿no? Sino es por arriba. Es como si todos fuéramos morosos, como si todos nos atrasáramos, como si todos tuviéramos el peor perfil de riesgo. ¿Por qué lo digo? Porque esa tasa hoy en la mayoría de las entidades bancarias está casi que pegada al techo de la usura. Eso significa que esta ley va a ayudar o va a empujar a una disminución de la tasa de interés en tarjeta de crédito en promedio, porque si se atienden y tienen en cuenta los perfiles de riesgos, eso va a ayudar a que a la gran mayoría de los usuarios en el país que usan bien las tarjetas, que pagan a tiempo, que tienen un buen perfil, les tenga que bajar la tasa de interés que les cobran en esta modalidad del crédito, presidente. Conclusión, con la aplicación de estos factores, metiéndonos en el juego del mercado, metiéndonos en el juego de la competencia, metiéndonos en las leyes que mueven el libre mercado, si se aplicaran en esta modalidad del crédito, recibiríamos todos un beneficio que es una disminución sustancial de unas tasas abusivas. Mire, yo siempre pongo este ejemplo, senador Géneco. Si usted se sienta en una mesa a almorzar y sus compañeros de mesa son extranjeros, hay un mexicano, hay un chileno, hay un español y hay un norteamericano y todos pagan la cuenta del almuerzo con su tarjeta de crédito, le tengo la mala noticia, senador Géneco, que a usted es a quien más costosa le va a salir la cuenta, porque a usted muy probablemente con su tarjeta le van a cobrar un interés por esa cuenta del 27 o 28% efectivo anual, mientras que a los otros muy probablemente la cuenta les va a salir por menos de un 20% efectivo anual, que son las tasas que cobran en las tarjetas de crédito en muchos de estos países que he mencionado. Eso es injusto, eso es infame y nosotros no lo podemos seguir permitiendo. Y por eso esta ley no contempla ninguna imposición de tarifas ni de tasas, porque eso sería perverso en el mediano y largo plazo. Imagínense una ley estática definiendo una tasa en tarjetas. Yo nunca he planteado eso. Lo que he planteado es más competencia, que funcionen las leyes del mercado, que obedezcan la definición de esas tasas y tarifas a esas condiciones del usuario, del mercado, del comportamiento. Además, con un efecto muy positivo. Va a darse un incentivo para que la gente se mantenga al día, porque si se mantiene al día, va a saber que le va a bajar su tasa de interés. Va a haber un incentivo para que los bancos compitan entre sí, disminuyendo las tasas de interés para poder atraer clientes y usuarios. Es decir, hay un gana-gana por donde uno lo mire y por fin le vamos a poner un tate quieto a la práctica abusiva de colocar todas las tasas por igual, sin importar quién es el usuario y pegándose al techo de la usura. Yo con esto termino y solo tengo que decir, presidente, que no nos van a salir con el falso argumento de que al establecer estos criterios se pueda dar para algunos usuarios un aumento de la tasa, porque la verdad de eso es que hoy ya las tasas están al máximo posible, como si todos nos comportáramos de la peor manera y ya de ahí para arriba no hay para dónde, porque está el techo de la usura que está penalizado en Colombia y no se puede pasar ninguna entidad por encima de ese techo de la usura. Además, la ley contempla en el artículo 3 una norma que me parece sumamente importante. Si usted se atrasa en un crédito, esto opera para todas las modalidades de crédito, presidente, y usted se pasó del plazo, pero duró solo 2 días, a usted solo le podrán cobrar esos 2 días de mora. Pero hoy, ¿sabe qué pasa por parte de muchas entidades? Que si usted se atrasa un día, me pasó este caso a una persona muy cercana a mí,
por un día que se atrasó, le cobraron no el día de mora, sino que le cobraron la totalidad de los intereses de todo el plazo del crédito por haberse pasado un par de días. A partir de la aprobación de esta ley, si usted se atrasa, solo le podrán cobrar los días de atraso al interés máximo moratorio que establece la norma y no van a poder hacer lo que muchas entidades hoy hacen, que es cobrar la totalidad de los intereses de toda la vigencia del crédito, lo cual es absolutamente abusivo y descarado, y con el artículo 3 de esta ley se prohíbe y se corrige esa distorsión que también está afectando el bolsillo de los usuarios del sistema financiero en el país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.